de fase. Mi niño, que no te dejan salir de las cloacas. Eso me parece pésimo. Lo hemos hecho todos. Lo que pasa es que ha habido en determinadas zonas el virus ha estado más presente que en otras, pero joder, de eso no tenemos culpa ningunos, ¿no? Pero bueno. Fernando, ¿qué le vamos a hacer? Es un asunto de tiene todos. muchas culpas de lo que ocurre en el mundo, de las cosas malas, los mercenarios. Lo primero, existen, ¿no? Existir existen, y además existen sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial, porque ha habido muchos países, sobre todo las grandes potencias, que utilizaban a los mercenarios para llevar a cabo las misiones que ellos Fíjate, los mercenarios han hecho esos países, ¿no? Y luego también porque resulta que las grandes empresas o los intereses ocultos no pueden disponer de ejércitos privados, y entonces contratan mercenarios para llevar a cabo sus sucias maniobras para garantizarse determinadas cuotas de poder. Por lo tanto, los mercenarios son algo así como soldados todopoderosos, o quieren que sean muy poderosos, con muchos contactos, pero que están al servicio del pagador, del mejor postor. Claro, eso es exactamente lo que son, ¿no? Es gente que cobra un sueldo por llevar a cabo una misión. Desde hace unos años, también es justo decirlo, hay determinadas compañías de soldados privados, de mercenarios, que se rigen por determinados comportamientos éticos, es decir, que no es todo. Pero hay una gran parte de ellos que lo que hacen es pues sustituir a los militares, hacer misiones sucias. Incluso ahora ya sabéis que, por ejemplo, Estados Unidos contrata mercenarios para hacer determinadas misiones que en época de guerra no quieren que realicen sus soldados. Pero vamos, en general, y de lo que vamos a hablar hoy es básicamente de empresas de mercenarios que son contratadas por gente para cambiar el poder de un país y del que ha sido normalmente legítimamente elegido, para dárselo a otros que lo quieren tener, ¿no? Una de esas empresas, una de esas agencias se encontraba en Florida, mercenarios que fueron contratados ¿por quién, Fernando? Bueno, esto también es verdad, digo, antes de nada, porque lo he hablado con vosotros, quiero decir que he escogido unas misiones que son bastante llamativas, porque yo creo que representan bastante de lo que es, ¿no? Estamos hablando de Venezuela, ¿no? En Florida había una agencia de seguridad que se llama Silvercorp, a la que acudió el año pasado, pues nada más y nada menos que Juan Rendón, que es un asesor de Guaidó, y que acudió ahí para decirles que quería contratarles dando un anticipo, como se hace en estos casos, de $50.000, una cantidad muy, muy, muy pequeña, teniendo en cuenta que el negocio que ofrecía esta compañía era de $213 millones. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de llevar a cabo un golpe de Estado en Venezuela que supusiera la detención de Nicolás Maduro, su entrega a Estados Unidos y que permitiera la instalación de Juan Guaidó. Esto que estoy diciendo no es algo que yo me suponga o algo que yo imagine, sino que es algo que publicó hace 2 días The Washington Post, que es un documento. ¿Y el total? Repite el total del importe, que era el que quería pagarles. $213 millones. Y da solo 50.000 de anticipo. Y da 50.000 de anticipo. Lo que pasa es que luego... si les hubieran dado más. Claro, digo porque en estos casos, ¿sabéis qué pasa?
que hay muchas cosas que se suponen, pero el problema es lo que está firmado. Y yo lo que os digo es lo que está firmado. ¿Por qué? Y lo digo por lo siguiente. Porque cuando se producen los acontecimientos hace exactamente 6 días, en la madrugada pasada del domingo al lunes, se produce que un número no determinado de mercenarios llega desde Colombia a las cercanías de Caracas, y ahí son descubiertos. Yo creo que tanto las Fuerzas Armadas venezolanas como la Policía Nacional habían recibido, yo creo, una información de que eso iba a ocurrir, les estaban esperando y entonces los recibieron a tiros. Mataron a 8 mercenarios y detuvieron entre 18 y 20, pero en estos momentos siguen buscando a mercenarios porque sospechan de que hay más que han podido entrar en el país, ¿no? 2 de esos mercenarios eran estadounidenses y eran directamente de Silvercorp, ¿no? Ian Berry y Luke Denman, pero el resto era, como ocurre en estos casos, porque este es un caso que se repite en muchos, era venezolanos anti-Maduro. Uno de ellos que ha sido asesinado, muerto, el capitán Robert Colina, que había sido, jefe de seguridad de un exministro, y cuando los han interrogado han dicho exactamente que los americanos, que su misión era tomar el control del aeropuerto, coger a Maduro, meterle en un avión, llevarla a Estados Unidos, etcétera, etcétera. ¿Y no tenían ningún contacto con gente del ejército que fuera afín a... Se supone que estos militares eran... estos que os he dicho, que os he puesto el ejemplo, el capitán Robert Colina, eran militares que se enfrentaron a Maduro y que están, digamos, de alguna forma en la oposición, que son anti-Maduro, ¿no? ¿Por qué os he dicho lo de los $50.000 que figuran en el contrato y los 213 si se lleva a cabo la misión? Porque Juan Rendón, el asesor de Guaidó, ha declarado, después de conocer de que se filtrara ese documento, que ellos solo pagaron 50.000, pero que en noviembre, hace por lo tanto 4 o 5 meses, cortaron la relación. Y entonces saca la conclusión, por favor, no pongáis el disco de risas, de que fue el jefe de la compañía, de esta compañía que hemos hablado, Silvercorp, el que siguió con el plan por su cuenta. Joder, qué barbaridad. Qué rocambolesca historia. Primera. Y segunda, Juan Guaidó ha dicho que no sabe nada. Claro, típico. Y 3, por darle a todos un guantazo, el propio Maduro ha hablado de una invasión frustrada. Vamos a ver. No sé si hay unos 30 o 40 personas iban a invadir el país. Eso es. Ahí está el tema. Quiero decir, hay algo que no sabemos. Posiblemente estos iban y a lo mejor querían... había una cosa más grave detrás, ¿no? Uh-huh. Querían mover, querían a ver si el ejército se levantaba, no sé, alguna cosa, ¿no? Pero lo que está claro es que esto es una chapuza, ¿no? Lo único que yo creo que es totalmente cierto, aunque digo sobre todo en la forma de explicarlo, es que Maduro ha acusado a James Story, que es el recién designado embajador de Donald Trump para Venezuela, de ser el responsable de organizar esta operación. Por aquello que yo creo que es verdad, que hemos hablado alguna vez en el programa, y es que Estados Unidos es el único país que no tiene golpes de Estado porque no tiene un embajador de Estados Unidos. ¿Y no le han expulsado al embajador de Estados Unidos? No está allí. Ah, no está. Claro, es un designo, pero en Venezuela ahora mismo todavía no hay embajada de Estados Unidos. Uh-huh. Es un embajador, digamos, para ese tipo de cosas. Otra historia relacionada con mercenarios es una historia que nos lleva
a las Islas Seychelles, a un paraíso que también fue en su momento infernal por culpa de los mercenarios. Aquí, este caso es un caso que lo traigo para complementar esto que ha ocurrido ahora mismo hace 6 días en Venezuela, porque lo protagoniza Mike Ware, que es el mercenario más famoso en la historia desde el último siglo, ¿no? Y que además coinciden que murió el 3 de febrero a los 100 años, ¿eh? O sea, un mercenario que sobrevivía, le llamaban el loco Mike, ¿no? Y que era el tipo de mercenario típico, ¿no? Hizo la Segunda Guerra Mundial en el ejército británico, acabó de mayor, era pequeño pero era un tipo guapo y bueno, y cuando acabó la guerra pues se fue a Sudáfrica, que después de la Segunda Guerra Mundial se convirtió en lo que se convirtió, y en 1961 había conocido a Moisés Tsombe, que era un político congoleño y que llegó a ser el primer ministro, y entonces le contrató y ahora fijaros por qué es a la contra, porque había una guerrilla comunista que intentaba quitarles el poder que ellos a su vez le habían quitado a Patrice Lumumba, historia que hemos contado en La Rosa, que era progresista, socialista, y como llegó al poder, pues rápidamente le hicieron un golpe de Estado entre Gran Bretaña y Estados Unidos, y entonces había esa guerrilla y le contratan para acabar con la guerrilla. Bueno, lo hizo tan absolutamente exitoso, acabó con ellos en 18 meses, que a su grupo internacionalmente les conocían por los gansos salvajes. Y eran tan famosos que en 1978 se hizo una película de gran éxito que en el mundo se llamó Los gansos salvajes, en España Patos salvajes, que protagonizó Richard Burton y que estaba basada en este tipo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues este tipo, que era tan exitoso, llegó en 1981 y le encargaron dar un golpe de Estado en las Islas Seychelles, diciendo, contratamos al mejor, esto tiene que salir seguro. Bueno, pues él lo montó, contó con la ayuda de... Sabéis que los países ayudan, pero ayudan en secreto, Sudáfrica y Kenia, y en octubre del 81 reclutó 46 hombres. Y entonces, para poder entrar en las Islas Seychelles y no llamar la atención, debió mirar a los 46 hombres, que debían ser unos cachas de narices, y entonces no se le ocurrió otra cosa que inventarse que eran un club benéfico de jugadores de rugby que iban a las Seychelles. Y entonces ellos iban cada uno con una bolsa enorme en la cual, en un doble fondo, llevaban cada uno un fusil soviético AK-47. Nada más y nada menos, y pasando por un aeropuerto. Sí, no, pero escucha, lo pistonudo es que de los 46, 44 pasaron el control sin ningún problema. Vaya control. O sea, que fueron dos que se delataron, empezaron a sudar. No, uno que de repente se le debió poner chulito el controlador, se debió poner chulito, no sé qué, tal, y entonces pues dijo, sí, pues ahora te vamos a revisar. Y claro, al revisarle encontraron el AK-47. Y en el aeropuerto, imaginaros, a estos jugadores de rugby supuestos se debieron liar a tiros de narices, y al final terminaron secuestrando un avión que llegaba de Air India y volvieron a Sudáfrica. Jolines, el mayor de los ridículos tremendos, pero también os digo una cosa. Fernando, se repite el número de 40 y tantos. Sí, es que debe ser un número perfecto para dar un golpe de Estado. Pero claro, no es lo mismo dar un golpe de Estado en Islas Seychelles que en Venezuela. Y no es lo mismo ser de una agencia de mercenarios, que ser de un equipo de rugby. Efectivamente. Vale. Que sí, son 47 ahora, ¿eh? Menudo equipo de rugby. Sí. O de fútbol americano, porque en esta ocasión es fútbol americano, aquí llamado rugby, pero es otra cosa, es otro deporte. Sí, y porque por eso decían que era un club benéfico, que eran todos los jugadores.
Ahora, también os digo una cosa, Aguirre era tan estupendo que le cayeron 20 años de prisión en Sudáfrica, Jolines. pero a los 2 años y medio ya estaba libre, por supuesto. Qué listo. Y aquí también existen una serie de mercenarios, tiene mucho que ver con España o con una colonia española y tiene que ver mucho también con el hijo de Thatcher, que también era mercenario, con un país, con Guinea Ecuatorial. Sí, este es un ejemplo de algo que no nos cansamos de repetir y que yo creo que ya todo el mundo tiene claro. Y es que al final el petróleo es una bendición de Dios, que diría mi madre, pero también es una maldición del demonio, ¿no? Sí. Porque en Guinea Ecuatorial nadie les hacía ni pajolero caso porque era un país, vaya aburrimiento, hasta que en el 84 empiezan a encontrar un poquito de gas y ya llegan el 95 y encuentran unos yacimientos de petróleo y de gas situado en el mar que producen 350.000 barriles, la repera, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Obiang, en lugar de hacerle la concesión a España y a Francia, que era con los que había tenido su relación, pues ¿qué se la hizo? A las empresas de Estados Unidos. ¿Y qué ocurrió? Pues lo que tenía que ocurrir, que en el año 2002 coge y un comerciante libanés, Eli Khalil, que se quiere quedar con el petróleo y entonces monta un golpe de Estado. ¿Pero cómo lo monta el golpe de Estado? También, como se hacen estas cosas, ¿no? Dice, para que internacionalmente me acepten, voy a vender un golpe de Estado diciendo que es una acción humanitaria destinada a terminar con el brutal Obiang. Fijaros, lo mismo que pasaría años después con Irak y con Saddam, ¿no? Obiang era realmente un dictador, es decir, que Obiang no me da ninguna pena, pero el hecho es que tenían eso y intentan poner ¿a quién? A Severo Moto, que era el opositor famoso, que ¿dónde estaba Severo Moto? En Madrid. Claro. Y entonces llevan a cabo, Khalil lleva a cabo la organización y lo que hace es contratar a un experto mercenario, a Simon Mann, nuevamente radicado en Sudáfrica, que era la época donde estaban ahí todos los grandes mercenarios, ¿no? Y entonces, la creme de la creme, vamos, estaba ahí metida. La creme de la creme, Effective Wonder. Y entonces hablan con alguien para que ponga las pelas. Y ese que pone las pelas es, como ha dicho Bruno, Mark Thatcher, el hijo de la dama de Margaret. Hierro. Eso es. Y entonces organizan para hacerle una trampa a Obiang y cogen a otros mercenarios que hay dentro. Dicen, pues le vamos a llevar al aeropuerto. En el aeropuerto le vamos a dar unos regalos que son unos coches de lujo y cuando esté ahí con su guardia marroquí llegan los mercenarios de Mann, le cogen y 30 minutos después Severo Moto, que está en las Islas Canarias esperando, llega y se queda con poder. Todo perfectamente planificado, excepto porque este golpe de Estado, ¿a quién perjudicaba? Perjudicaba claramente a las empresas estadounidenses. Y alguien filtra a Sudáfrica, que está Mann y 65 hombres en este caso, pues les detienen en el aeropuerto de Zimbabue precisamente cuando ya iban a coger el vuelo para llegar a Guinea. Y como pasa en estos casos, pues ¿qué pasa? Pues que Mann le detienen en Zimbabue, lo extraditan a Guinea y ahí lo cuenta todo. Cuenta que Thatcher es muy malo y entonces en Sudáfrica le detienen y bueno, pues obviamente no le hacen nada y le ponen $500,000 por tarjeta roja y acepta pagarlo, pero Mann desde la cárcel cuenta que el golpe contaba con el apoyo de del gobierno español presidido por José María Aznar. Y entonces descubren y ven relación a que precisamente en estos días había un barco de guerra español que estaba haciendo unas maniobras al lado de Guinea. Pero era una casualidad. Casualidad, con infantes de marina dentro, ¿no? Que sabéis que son
por las películas de la Segunda Guerra Mundial, los infantes marinas son los que hacen la invasión de las playas, ¿no? Bueno, se ha especulado mucho sobre quién pudo pagar ese golpe de Estado fracasado. Una de las cosas que estamos viendo y que seguiremos viendo es que todos los golpes de Estado en los que han participado mercenarios se han ido al traste. Pero ¿quién pagó ese golpe de Estado? ¿España? ¿Inglaterra? ¿Guinea? Porque también se ha dicho si era un autogolpe. ¿Estados Unidos? ¿Quién lo pagó? ¿O quién crees que lo pagó? Yo creo que todos. el que puso las pelas las pelas inicialmente para los mercenarios fue Thatcher, Mark Thatcher, que fue el que puso ese primer dinero y que por lo tanto figuraba con los intereses. Y yo creo que detrás de este golpe, digamos, los que habrían puesto el dinero posteriormente y por lo tanto los que habrían de alguna forma rentabilizado el golpe, pues si estaba Mark Thatcher sería Gran Bretaña y sin ninguna duda el gobierno español. ¿Y quién les delató? Estados Unidos, está claro. Estaban defendiendo sus intereses y la CIA, como siempre, protegiendo a sus empresas, que no son empresitas, que estamos hablando de empresas superpoderosas y superpotentes que siempre cuentan con el apoyo de sus empleados. Otro golpe de Estado con relación con España también, el golpe de Estado en Santo Tomé. ¿Qué pasó? Y mercenarios también por medio. Esto es una historia distinta, por eso la traigo, y es una historia menos curiosa. Conocida. Sí, porque esta es una historia de 3 exmilitares españoles que habían estado en unidades especiales: Marco Martínez Méndez, Orlando Pérez López, José Manuel López Jiménez, y que de alguna forma les contrata el exministro de Juventud y Deporte de Santo Tomé, Albertino Francisco, y les contrata para ser guardaespaldas de él y de algún otro político de la oposición, dado que se iban a celebrar unos meses después unas elecciones generales, ¿no? Entonces les contratan y ellos llegan el 29 de julio de 2018, llegan a Santo Tomé. Aparte de la ropa que puedan llevar en sus maletas, lo que llevan es unos chalecos antibalas. Ese es todo, digamos, el arma militar que ellos llevan. Sin embargo, 5 días después de llegar ahí, el 3 de agosto, los 3 exmilitares fueron detenidos y fueron encarcelados, acusados de ser mercenarios, porque pretendían, decía el gobierno de Santo Tomé, dar un golpe de Estado. Golpe de Estado que incluía, por supuesto, la detención de gente del gobierno, incluso el asesinato del presidente. Entonces, para demostrar que estos 3 exmilitares eran malísimos, sacaron su arsenal de armas, que eran fusiles de asalto, AK-47, como veis, suele ser el arma de los mercenarios, las granadas, bayonetas y machetes. Y ellos se quedaron absolutamente alucinados. Y se quedaron absolutamente alucinados porque, en realidad, el único arma que ellos llevaban eran chalecos antibalas. ¿Dónde habían salido esas armas? Pues ellos, los 3 exmilitares españoles, no tenían ni idea. Y la resolución habla traición. Habla, claro, realmente de lo que pasó, ¿no? Y lo que pasó fue que unas semanas después, pocas semanas después, los 3 fueron liberados. Y el gobierno español sacó una nota en el cual celebra el funcionamiento del sistema de garantías legales en Santo Tomé y les agradece su firme compromiso con el Estado de Derecho. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir y que en Santo Tomé se inventaron el golpe de Estado, aprovecharon que los 3 españoles les habían contratado como guardaespaldas y se inventaron ¿para qué?
para ganar las siguientes elecciones y decir que la oposición eran unos golpistas y que querían acabar con ello. También os digo que esto se consiguió gracias a que la Unión Europea y Portugal, que tiene bastante ascendencia, le dijo, dejaros de gilipolleces y soltar a los 3 militares que no han hecho nada. Y todas estas cosas sin sentido, verdaderamente, pues un poquito ridículas, relacionadas con los mercenarios, tiene su origen en una cosa, el golpe en Payacochinos y la CIA por medio. Sí, esta es una historia, la hemos dejado al final porque, aunque digamos que es históricamente la más conocida y la que ha pasado a los anales del chapucerismo, es una demostración de que para conseguir cambiar un régimen, a veces el utilizar mercenarios no es el buen camino. También es verdad que Estados Unidos podía haber en algún momento invadido Cuba, ¿no? Que era lo que en un primer momento pensaban, pero ellos no querían figurar como los malos de la película. Sin embargo, pues fijaros, pues al final lo que pasó, ¿no? El 15 de abril de 1961, 8 aviones con la bandera cubana atacan la isla y lo atacan de alguna forma chapuceramente, ¿no? 3 de ellos son atacados, son repelidos repelen el ataque los cubanos, y uno de ellos vuelve a Miami y su piloto se presenta como un rebelde que dice que pertenece a la aviación cubana, ¿no? Y que pide ahí asilo político, ¿no? Bueno, pues comprenderéis que los periodistas no tardaron en descubrir que el avión era norteamericano y que lo habían pintado con los colores cubanos. Ya empieza mal, pero es que el 16 de abril ya lanzan la invasión, que supuestamente tendrían que haber facilitado esos ataques de la aviación del día siguiente, y ahí ya no son ni 40 ni 60 y pico, Silvia. En este caso son 1.400 hombres. Esto ya es un poquito serio. Esto ya es serio. Estos son exiliados cubanos, estos son mercenarios, estos son agentes de la CIA, que el ser agente de la CIA no quiere decir que seas americano o estadounidense, sino que puede ser de cualquier otro país, y que los lanzan en Bahía Cochino, pues eso, para acabar con el régimen. En el fondo es la venganza. Pues en otros casos hemos hablado del petróleo, aquí es la venganza porque en el año anterior Fidel Castro había derrocado al dictador, a Fulgencio Batista, y con él, que era muy amiguito de los americanos, y Fidel Castro luego se había osado nacionalizar las empresas del petróleo, del azúcar, del teléfono, de la electricidad, todas eran americanos. Bueno, os resumo porque es un caso más conocido. Llegaron los 1.400 y la verdad es que fue un desastre porque les estaban también esperando, las filtraciones habían llegado y al final fue un desastre. Sobre todo, ¿por qué? Porque a la CIA le habían vendido que si se producía esta invasión, el pueblo se iba a sublevar contra Fidel Castro, y eso es lo que permitía el golpe. Es decir, es básico que la acción de los mercenarios vaya acompañada de los pueblos. De una respuesta, ¿no?, de la población. Claro. Ellos es como la llama que enciende algo, pero tienen que encender algo. Aquí no lo hicieron, ¿no? Aquí no se encendió nada. Murieron durante el ataque unos cuantos, cerca de 1.200 fueron hechos prisioneros. Es verdad que a muchos los mataron salvajemente los cubanos, nada más detenerlo. Y al final, pues, ¿en qué acabó esto? Pues acabó que al año siguiente Cuba los intercambió a cambio de $53 millones en forma de alimentos, medicinas y tractores. Con Almohadilla Rosaventos en Twitter, Johnny nos dice: me quedo muerto con todo lo que sabe Fernando, que nos está contando aquí en materia reservada. Y Anaís nos pregunta: Fernando, y te transmite la pregunta, Fernando, ¿cuántos años estudian los mercenarios? Pues muchos. ¿Les dan un máster después? Claro, es que hay que tener en cuenta que el buen mercenario
normalmente procede del ejército. Porque le sale siempre mal, ¿eh? Suelen ser militares, ¿no? Suelen ser militares que tienen experiencia y que ahora mismo... yo creo que hicimos un programa en el cual decíamos cómo que estaban contratando en España. Sí. Y que, bueno, normalmente se presenta gente que ya tiene la mayor parte que tiene una experiencia, que ya no está en el ejército, o gente que está en el ejército y joder, le dice, vamos a ver, yo gano aquí X dinero y estos me pagan 5 veces más, ¿no? Entonces quiere decir que también es lógico, ¿no? A veces que la gente quiera hacer todas estas cosas. Pero también digo una cosa, hemos contado estas acciones, pero hay otras muchas de mercenarios y otras muchas misiones que llevan a cabo los mercenarios que tienen son éxito. muy, muy exitosas, ¿eh? Pues mira, decir, bueno, exitosas hasta un punto. No sé cómo un golpe de Estado puede ser exitoso. No, me refiero a que, por ejemplo, que cumplen lo prometido. En Siria, en Sí. Irak y tal, cuando hay que proteger en determinados momentos, hay que proteger, por ejemplo, los pozos de petróleo del ataque de los rebeldes, y esas misiones se las dan muchas veces a los soldados privados, a los mercenarios, ¿no? Y que están jugándose la vida ahí. Es decir, que no hacen solamente esas cosas, ¿no? Hacen montones de cosas y son muy buenos en ese tipo de cosas. Lo que pasa es que a veces se meten en estos golpes de Estado y entonces ahí ya, efectivamente, como tú dices, un golpe de Estado es un golpe de Estado, ¿no? Aunque es verdad que hay dictadores a los que merece la pena echar, ¿eh? Pero bueno. Y hay mercenarios que luego también hacen sus negocios en paralelo, que aprovechan que están en determinados sitios para sacarse otras carnazas correspondientes. Sin ninguna duda. Quiere decir que cuando hemos estado en determinados, han estado en determinados países a lo largo de la historia, te hablo desde después de la Segunda Guerra Mundial, pues al final hemos descubierto el tráfico de antigüedades o otros tipos de tráficos de drogas que lo llevaban a cabo lo que podemos dentro de la figura de los mercenarios. Fernando Rada, ¿tiramos de la manta?